del aula magna de la unidad Coajimalpa. En caso de escuchar algún sonido de alarma, les solicitamos seguir las indicaciones del personal de protección civil, a quienes podrán identificar fácilmente. Los brigadistas los conducirán por las rutas de evacuación preestablecidas al punto de reunión localizado. Asimismo, y para el adecuado desarrollo de este evento, les pedimos de favor apagar sus teléfonos celulares o bien activar el silenciador. Muchas gracias. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la conferencia magistral El Templo Mayor Mexica, 40 años de excavaciones, que dictará el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Para dar inicio, hacemos la presentación de quienes nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana en el Presidium. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y también se encuentra con nosotros el doctor Mario Barbosa Cruz, especialista en Historia Urbana y Social de México y Colombia y actualmente profesor investigador de esta casa de estudios. Les agradecemos su asistencia. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Hace mucho que no venía, bueno, hace algún tiempo que no venía, pero para mí es un placer estar acá en la unidad Coajimalpa y sobre todo en esta ocasión en donde el doctor Eduardo Matos Moctezuma va a ofrecernos una plática. Agradezco mucho su presencia hoy aquí. De verdad me parece que la universidad se viste de gala con conferencias como esta. Asimismo agradezco al doctor Mario Barbosa, que va a hacernos el favor de presentar al ponente, pero además es un investigador muy importante de esta unidad. Quiero solamente, no quiero robar mucho tiempo, porque el personaje que realmente va a ilustrarnos es el doctor Matos, pero solamente quiero decir que las conferencias magistrales metropolitanas, así es como le pusimos a este ciclo, están diseñadas para con el objeto de enaltecer, digamos, o darle el nivel que requiere el 45 aniversario. Estamos un poquito adelantados, pero me parece muy importante que festejemos el 45 aniversario de la UAM. Las conferencias magistrales acercan de esta manera a la comunidad de la UAM a una serie de reflexiones. La primera que tuvimos fue del doctor Miguel León Portilla, en donde habló acerca del lema de la UAM, que como ustedes saben es Casa Abierta al Tiempo, que él lo diseñó primero en náhuatl, después ya lo tradujo por supuesto al español y lo hemos usado desde el inicio. La segunda fue la periodista Carmen Aristegui, que estuvo en Azcapotzalco. Después tuvimos al doctor José Sarucán en Xochimilco y hoy en Coajimalpa tenemos al doctor Eduardo Matos. Es una aproximación, es un acercamiento que tenemos entre la comunidad universitaria y estos especialistas en diversos temas. Yo no voy a decir demasiado acerca del doctor Eduardo Matos, pero simplemente es un elemento central en la cultura nacional, porque es un investigador en temas de arqueología que ha estado presente en la mayor parte de lo que hemos ido recuperando de esta historia. Él estuvo en varios proyectos, ¿no? Con el objeto de investigar esta idea de las sociedades mesoamericanas. Voy a decir algunos proyectos solamente
que trabajó en la segunda mitad del siglo XX en Comalcalco, Bonampak, Tlatelolco, Teotihuacán, Cholula, Tula, pero el más cercano y que ustedes conocen seguramente es el proyecto del Templo Mayor. No voy a decir mucho más, solamente doy el agradecimiento a mis colegas en el Presidium, así como a todos los asistentes, y doy la palabra al doctor Mario Barbosa para que él haga una presentación mucho más formal del doctor Eduardo Matos. Por favor, doctor, adelante. Gracias. Buenos días. Es un honor para la UAM y para la Unidad Coajimalpa contar con la presencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma, uno de los más reconocidos arqueólogos mexicanos. En 1993, el escritor José Emilio Pacheco decía de Eduardo Matos: es uno de los grandes reveladores del pasado prehispánico de este país. Agregaba que es uno de los grandes maestros de su estudio y revaloración, se acerca a él con respeto, ciencia y asombro, pero nunca lo idealiza ni lo falsifica. A lo largo de su carrera ha realizado excavaciones de suma importancia en diversos sitios arqueológicos del centro y sur de México, como Tula, ya lo decía el rector, Teotihuacán y diversos sitios mayas como Bonampak y Comalcalco. En 1978 emprendió uno de los más grandes proyectos de arqueología en el siglo XX, el proyecto del Templo Mayor. Es uno de los mayores proyectos arqueológicos, no solo por la importancia histórica como la sede del Imperio Mexica, sino también porque permite tener una mayor comprensión del periodo posclásico mesoamericano. El doctor Matos es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre 1971 a 1973, fue director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS de 1983 a 1986, además de ser director del Museo Nacional de Antropología entre el 86 y el 87. Fue director y fundador del Museo del Templo Mayor y ha realizado allí gran parte de una carrera muy prolífica en términos de las excavaciones que se han hecho allí durante más de 40 años justamente se cumplen en este año. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas voy a nombrar solamente algunas porque si no sería una larga lista y me comería el tiempo del conferencista. En 1998 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia, ocupa el sillón número 14, es miembro del Colegio Nacional, también es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República en el área de Ciencias Sociales, Filosofía e Historia, y en 2014 fue elegido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar la silla 15. Ha recibido distinciones de gobiernos de varios países, entre ellos, y también ha recibido dos doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Colorado y otro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 500 trabajos de investigación y entre sus libros, yo solamente quiero mencionar algunos: Muerte a filo de obsidiana, Vida y muerte del Templo Mayor, Teotihuacán, la metrópoli de los dioses, los aztecas, el Templo Mayor de Tenochtitlan, las piedras negadas de la Coatlicue al Templo Mayor y Estudios Mexicas, volumen 1, tomos 1 a 5, editados por el Colegio Nacional, entre muchas otras. Pues sus publicaciones, como les decía, tienen más de 500 fichas que se pueden realizar de estos trabajos de investigación a lo largo de su larga carrera como antropólogo y como académico. Ha logrado como ningún otro, dicen algunos de sus mayores conocedores, entender la cosmovisión mexica a través de sus trabajos de campo, su curaduría de exposiciones y las publicaciones que ha realizado. Para terminar, solamente quisiera reiterar que es un honor para esta unidad contar con su presencia y contar con un buen número de alumnos de esta unidad que lo pueden escuchar de viva voz sobre sus investigaciones sobre el Templo Mayor. Muchas gracias y bienvenido a la unidad Coajimalpa.
Muchas gracias por sus palabras, tanto al doctor Peñalosa como al doctor Barbosa Cruz. Procederemos a escuchar al doctor Eduardo Matos Moctezuma con la conferencia magistral El Templo Mayor Mexica, 40 años de excavaciones. Para ir pasando acá, ¿verdad? Ok. Bueno. Oye, para apagar estas luces, las de adelante por lo menos. Bueno, pues es un verdadero honor, un enorme placer estar hoy aquí con todos ustedes y contar con su presencia, contar con la presencia del rector Peñalosa, de Mario Barbosa, que ha dicho también que ha hecho una semblanza de mi persona. En fin, a todos ustedes, pues, mi agradecimiento. Y vamos a entrar en materia. Pues hoy los voy a invitar a hacer un viaje al pasado. La arqueología, en cierta forma, así lo he escrito en alguna ocasión, es una especie de máquina del tiempo, una máquina del tiempo que nos permite llegar o penetrar en el pasado y también ver al hombre que hizo toda una serie de obras en aquel pasado, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, y a través de esa máquina, pues pudimos penetrar en el corazón del imperio mexica o azteca. ¿Cómo ocurrió esto? Pues resulta que corría el año de 1978, quizá muchos de ustedes aún ni nacían, ¿verdad? Yo tampoco, pero me tocó que en ese año, el 21 de febrero concretamente, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se encontraban trabajando en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina. Era el turno de la madrugada y entonces estos obreros estaban excavando para conectar unos cables, en fin, y de repente pegan con una piedra, un elemento duro que les impide continuar con el trabajo. Y en lugar de agarrar estos aparatos que rompen el concreto y demás y tratar de terminar con la labor y ya irse a dormir, ¿verdad? Resulta que no, detienen el trabajo y al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología e Historia que parece que hay alguna escultura, puesto que han topado con una piedra que tiene grabados en su parte superior. El instituto de inmediato manda a un par de jóvenes arqueólogos, los cuales se percatan de que en efecto se ve parte de una piedra que tiene grabados en su parte superior, todavía se aprecia inclusive algo de pintura en alguna de esas partes, y entonces se suspende el trabajo. De inmediato se empieza con el rescate de aquel monumento hecho por el Departamento de Rescate Arqueológico de Lina, ¿verdad? Y un mes después entramos ya con lo que ahora conocemos como Proyecto Templo Mayor. Eso ocurrió, imagínense, hace 40 años, en febrero, ¿verdad? Cumplimos ya los 40 años de estar investigando constantemente en ese lugar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues como en muchas investigaciones, lo primero fue conocer a través de dos campos del conocimiento, la arqueología y las crónicas del siglo XVI, las fuentes históricas, conocer qué era o qué se había dicho sobre el Templo Mayor. Entonces empezamos a reunir esa información, ¿verdad? Lo cual nos dio base para poder fincar nuestros primeros planteamientos. Y también para ello empezamos a preparar todo un equipo como ustedes quieran llamarle, disciplinario, en el cual participaron y siguen participando desde aquel momento biólogos, geólogos, en fin, diversos especialistas, restauradores, etcétera, etcétera, químicos, para ayudarnos, pues, en la investigación.
fue así como planteamos nuestro primer objetivo, ¿verdad?, que fue el reunir toda esta información que se conocía previamente sobre el Templo Mayor, y después vino nuestra segunda fase en la investigación, excavar, la excavación, ¿no? La excavación que en el caso de la arqueología no es lo que a veces algunas personas se imaginan, ¿no? Llegamos ahí con un pico, una pala, rompemos, sacamos la tierra, encontramos. No, no, no. Se tiene que ir excavando paso a paso, ¿verdad?, porque si no se corre el riesgo de que si no se hace con toda precisión, ¿verdad?, puedes afectar estratos, puedes afectar datos, información que está subyaciendo debajo de la tierra. Entonces, pues, es un trabajo muy delicado que hay que irlo haciendo con toda calma, ¿no? Y de allí, de esa excavación, de esa fase, pues se iban a obtener los materiales para investigar. ¿Qué tipo de materiales? Pues ahora sí que todo el que se les ocurra. Imagínense que es una ciudad debajo de otra, de la actual Ciudad de México. Entonces, pero además estábamos en la parte sagrada de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Entonces, obviamente que íbamos a encontrar dioses, íbamos a encontrar máscaras, íbamos a encontrar cerámica, etcétera, y también aspectos que no veíamos de inmediato. Por ejemplo, teníamos que tomar muestras de tierra que los biólogos analizaban y podían ver el polen de algunas plantas. En fin, es una cosa muy compleja en la que estábamos entrando, ¿no? Y después, nuestra tercera fase era poder interpretar todos esos materiales, porque ahí está el cúmulo de materiales enorme que ustedes van a poder apreciar, pero ahora hay que darles vida. ¿Y cómo se les da vida? Pues a través de la investigación. Y ahí es donde entran otros especialistas también, ¿no? Como decía yo, ¿no?, químicos, físicos para fechamientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso es lo que hemos venido haciendo durante 4 décadas, ¿no? Entonces yo los voy a invitar a que hagamos un viaje al pasado para que podamos ver cómo se fue realizando este trabajo. Entonces vamos a comenzar. No sé si estas luces de adelante se puedan apagar para ver con mayor precisión. Ya no salió nada. A ver, creo que ya borré todo, ¿o qué pasó? Bueno, no, aquí está, ya regresó. Como digo, empezamos en 1978, ¿verdad?, a raíz de aquel hallazgo, y comenzamos con el nacimiento del proyecto en ese año. Aquí vemos el fragmento que había sido observado por los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza. Ahí ven ya una parte de la escultura, ven una mano, ¿verdad?, que se aprecia aquí, de la diosa, el brazo, ¿verdad? Y allí esto atrajo la atención del entonces presidente José López Portillo, y a partir de ese momento, pues, también ya se empezó a contar con el apoyo de los especialistas que yo les comentaba. Aquí tienen una imagen para que de una vez se ubiquen ustedes. Esta luz no sé si se puede apagar o échenle un balazo y a lo mejor se apagan, no sé. Pero bueno, a mí no me molesta, pero creo que se va a ver con mayor precisión las cosas. Pero bueno, ahí estamos. Lo primero que llama nuestra atención es el volumen de lo que fue el Templo Mayor. Ustedes tienen ahí ese holograma de lo que era el museo, con su orientación. Bueno, claro, se ubican, ¿no? Ahí está la catedral, está una parte del zócalo, y el edificio prehispánico estaba viendo hacia el poniente, hacia allá. Entonces, ustedes notan de una buena vez cómo en su parte superior había 2 adoratorios, ¿no? Uno era el de Huitzilopochtli, ¿verdad? Y era el del dios Tlaloc, ambos viendo, como decíamos, hacia el poniente. Y algo que llama nuestra atención de entrada es ¿por qué? Porque muchos me han preguntado, ¿y por qué la catedral no se hizo encima, como se ha hecho en otros lugares de México? ¿Por qué no se colocó la catedral sobre el edificio prehispánico? Pues por varias razones. Primero, una política, que era que Hernán Cortés seguramente fue informado, ¿verdad?,
de que el Templo Mayor significaba, era el espacio sagrado de los mexicas, era el lugar por donde simbólicamente se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los 4 rumbos del universo. O sea que era el centro fundamental de, digamos, del imperio, ¿no?, mexica. Entonces, pues, además, era la representación máxima de la religión prehispánica. Entonces, para los recién llegados, los conquistadores, frailes, soldados, etcétera, pues todo esto era obra del demonio. Entonces, había que destruirla. Entonces, viene una destrucción, ¿verdad? Digamos que para mí fue más ardua que la conquista militar. La conquista militar se lleva a cabo el 13 de agosto de 1521, Cortés triunfa junto con sus aliados indígenas, enemigos de los mexicas, triunfa en el último reducto de resistencia que es Tlatelolco, ¿no? Entonces, pero venía, como decíamos, esa tarea más ardua, el aspecto ideológico, la guerra ideológica. Es decir, entonces se destruye el Templo Mayor, por lo que simboliza, por lo que significa para el mexica, entonces es destruido hasta sus cimientos. Quiero decirles que de la última etapa constructiva hay 7 agrandamientos del edificio. De la última prácticamente quedó nada más la huella en el piso. De las anteriores, como eran, digamos, precisamente se habían hecho antes y a mayor profundidad, en fin, entonces es de la que pudimos recuperar mucho material. Entonces, pues, aquí vemos cómo se trató de borrar todo ese espacio sagrado del mexica, ¿verdad? Y a la vez, pues, colocar los principios de los nuevos elementos religiosos, civiles, etcétera, de la colonia. Entonces, pues, aquí tenemos cómo empezó la excavación, cómo se fueron encontrando las diferentes etapas. Ustedes notan cómo aquí, por ejemplo, vemos una escalinata, cómo esta escalinata cubrió, se rellenó esta anterior, se rellenó para hacer esta posterior, y así pues se fue haciendo todo el crecimiento del edificio, que como les digo fueron hasta 7 etapas constructivas en que se iba agrandando. Aquí tienen una imagen de lo que es la visual actual, rodeado de algunos edificios, algunos de ellos coloniales, otros no, ya de la época del siglo inclusive XX, algunos de ellos, ¿no? Pero aquí ven pues esta masa arquitectónica bastante grande. En el momento de la llegada de los españoles, la 7ª etapa tenía hasta 82 metros por lado, ¿no? O sea, un edificio bastante grande y cerca de 45 metros de altura, o sea que imagínense la presencia de esa masa arquitectónica. Aquí vemos igual, pues, otra visual, también se vuelve a apreciar estas escalinatas que se van cubriendo una a otra. Debajo de este techo se encuentra la etapa más antigua, pero vean también en qué buenas condiciones aparecían, por ejemplo, los pisos de la plaza, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, aquí tienen esta vista de lo que es ese crecimiento del Templo Mayor. Adentro, una de las etapas más antiguas, ¿verdad? Aquí, todas tienen esta presencia constante de las 2 escaleras, los 2 adoratorios, ¿verdad? Y luego, como se tapaba esta, venía otra encima, después se volvió a rellenar otra, hasta que los españoles ya ven esta enorme masa con estas 2 presencias allí. Entonces, pongamos atención un poco a lo que es esas 2 presencias. ¿Por qué Tlaloc y Huitzilopochtli? Precisamente Tlaloc era muy importante porque implicaba todo lo relacionado con la agricultura, el crecimiento de las plantas, que era una de las bases económicas de Tenochtitlan, ¿no? La agricultura. Entonces él era el que mandaba la lluvia, estaba relacionado con la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces no es de extrañar que apareciera pues en la parte alta, ¿verdad? Aquí, con su adoratorio y demás. Y el otro era Huitzilopochtli, que era el dios solar y de la guerra. Entonces, claro, él tenía que ver con la imposición a otros grupos,
esos grupos sometidos por el mexica tenían que pagar un tributo a Tenochtitlan, ¿no? Tributo que tenían que pagar cada 80 días, ¿no? Y que es una de las claves, por cierto, para que muchos de esos grupos sojuzgados por el mexica a la mera hora se unieran a Cortés, porque veían allí una forma de liberarse de aquella imposición del mexica, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que 800 o 1000 españoles hayan vencido todo un imperio de miles y miles de gentes? No, no, es que eran 800 españoles más miles y miles de indígenas enemigos de Tenochtitlan por ese sometimiento a que estaban pues condenados, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer ahora el recorrido de las diferentes etapas. Aquí tienen precisamente el lado de Tlaloc frente al adoratorio de la parte superior. En las primeras etapas constructivas vemos un chacmol policromado, aquí lo tienen, que está frente a la entrada de acceso al Templo Mayor. Del lado de Huitzilopochtli, ven ustedes, hay una parte del interior, pero frente al adoratorio, a la puerta de entrada, está aquella piedra que es la piedra de sacrificios, ¿no? Bastante efectiva. Entonces, sí, ahí colocaban al individuo para poder extraer el corazón, ¿no? Entonces, esta primera etapa también nos dio algunos elementos. Esta pieza que ven abajo de travertino con una tapa de obsidiana, ahí está el momento que se está siendo excavada, ¿verdad? Aquel perrito también, pero tienen la particularidad de que son urnas funerarias que se encontraron debajo del piso de esa etapa que ubicamos hacia 1390. Recuerden que se ha manejado que 1325, ese año, es el de la fundación de Tenochtitlan. Pues bien, hacia 1390 empezamos a encontrar ya estos vestigios en el interior del adoratorio en este caso de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, esa etapa en un momento dado se cubre, se rellena con piedra y lodo, en fin, para ampliar el templo. Y aquí vemos ya una ampliación hacia 1430 aproximadamente, en donde ustedes alcanzan a ver las dos escaleras, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y encontramos estas figuras reclinadas sobre la escalinata, ¿no? Se ve que las figuras habían estado adornando el edificio, ¿verdad? Y al momento en que quieren hacer una nueva ampliación, las reunieron ahí ceremonialmente y ya empezaron a meter piedra, lodo y demás para poder tapar esta etapa y poder hacer la siguiente encima, ¿no? Entonces, así llegamos a otra nueva etapa, que es la que vemos aquí. Aquí tienen, por ejemplo, la presencia de estas enormes figuras de serpiente. Nada más quiero decirles que estas tienen cerca de 7 metros, para que se den una idea en cuanto al tamaño. Están en los extremos de la plataforma de la etapa 4B, o sea que ya es el momento en que el imperio está en su pleno apogeo, conquistando otras áreas, en fin, ¿verdad? El solo nombre de Tenochtitlan ha de haber causado pánico a los enemigos, ¿verdad?, por el poder que ejercían. Aquí, del lado de Tlaloc, también apareció este peculiar altarcillo de las ranas, obviamente un animal asociado al dios del agua, ¿no? También vemos estos braseros de más o menos 1,5 metros de alto aproximadamente, ¿verdad? Y con cabezas de serpiente que van alrededor del edificio también, ¿no? Ya en la etapa 6 vemos altarcillos fuera del Templo Mayor, sí, son edificios aledaños al Templo Mayor, vecinos inmediatamente al lado, en donde vemos cómo, en este caso, este altarcillo tiene, como ustedes aprecian, una enorme cantidad de cráneos. Vean, son esculturas de cráneos uno junto a otra, ¿no? Aquí, que forman más de 240 cráneos decorando
el altarcillo, ¿no? Y podemos ver también que junto al Templo Mayor, en esa etapa 6, ya es la etapa sexta, ya cercana a la llegada de los españoles, vemos edificios como este que apareció en magníficas condiciones, con todavía la pintura que lo decoraba originalmente. Ahí pueden ver rojos, blancos, negros, en fin, y esos aros, esos como círculos que también se encontraron tal como los están apreciando, ¿no? También al lado norte del Templo Mayor apareció otro recinto, un edificio que se conoce como el edificio de las águilas, porque allá aparecieron figuras de guerreros águila de tamaño natural, digamos, en barro, fueron 2, indicando la presencia de estos guerreros de élite mexica que eran pues bastante valientes, preparados para la guerra, ¿verdad? Eran capitanes del ejército mexica. Y ahora vamos a ver un aspecto muy importante, que es el de las ofrendas. Junto con la arquitectura, empezamos a encontrar en determinados ejes, en determinados lugares, lo que llamamos ofrendas, o sea, puede ser desde un objeto hasta un cúmulo, 300 objetos, en fin, que se colocaban en lugares específicos, ¿no? A mitad de las escaleras, en las fachadas norte y sur, digamos, en su parte intermedia, en las esquinas, en fin, y contenían diversos materiales. Encontramos 3 tipos de ofrenda. Uno de ellos es este que encontramos dentro de cajas de piedra. Ven ustedes aquí digamos, esa caja con una serie de elementos adentro. Por ejemplo, esta máscara, para que se den una idea, caracoles afuerita de la caja, que están aquí, estos elementos que aparecieron, y vean esto, son canoas con su remo que también provienen de este lado. Esta ofrenda fue encontrada, digamos, en la plataforma, pero del lado de Tlaloc, de ahí que vean ustedes los elementos acuáticos que la están acompañando, inclusive las canoas y demás, ¿no? Peces, aquí arriba, pececillos, algunas serpientes de agua, en fin, ¿no? Entonces, este era un tipo de ofrenda, adentro de cajas hechas de piedra, principalmente tezontle. Otro tipo de ofrenda era el que se colocaba en cámaras, ¿no? Al ir a hacer una nueva ampliación del edificio, se preparaban cámaras y allí se colocaban los objetos. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, una presencia de estas 2 ollas, perdón, bueno, así que aquí, bueno, de estas 2 ollas policromadas, más o menos tienen 40 centímetros de alto, para que se den una idea, hechas en barro, pero noten ustedes cómo tienen, están acompañadas estas ollas, ¿verdad?, de una serie de máscaras y demás, pero también aquí en medio tenemos un felino. Ven ustedes la pelvis, ¿verdad?, el cráneo con los grandes colmillos, un cuchillo de pedernal en sus fauces, ¿no?, los huesos largos del animal, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un simbolismo, ¿no? Más o menos esta cámara 3 corresponde ya al año, por ejemplo, 1480, tenemos todo un sistema de fechamiento, ¿no? Vean esto, por ejemplo, colocadas otra vez en cámaras, pero ven ustedes 2 niveles diferentes de colocación de los objetos, ¿no? Se iban ubicando unos sobre otros y pueden ver ustedes digamos, en el nivel superior, vemos este diosesillo con los brazos cruzados, su rostro aquí, ¿verdad?, que preside la ofrenda. Pero vemos corales marinos, vean ustedes en qué forma aparecieron, vemos ollas con el rostro de Tlaloc, vean ustedes acá un cocodrilo, por ejemplo, diversos caracoles, y aquí en medio había una cantidad de material biológico, de peces, serpientes, codornices, en fin, una variedad impresionante de animales. Cuando levantamos esta capa, ¿verdad?, previo hay que fotografiar, dibujar en detalle, en fin, trabajo bastante arduo, y la última capa hasta el fondo estaba conformado de elementos marinos, como ustedes pueden ver aquí, caracoles, orientados, por cierto, de norte a sur,
conchas de diversas especies, en fin, una cantidad de elementos marinos muy importantes, ¿no? También todos estos hallazgos, en un momento dado, pues nos proporcionaron el mayor número de ejemplares, digamos, arqueológicos de todo tipo, máscaras, piezas de barro, pintura, etcétera, pero también el biológico, que fue muy importante poder estudiar y ver esos materiales. En 1991 empezamos lo que denominé el Programa de Arqueología Urbana, el PAU, y ese programa se debía a que, bueno, esto es un poco confuso, es una foto aérea con la catedral, la ven ustedes acá abajo, ¿no? El Templo Mayor, los restos, y es el perímetro que pensamos más o menos tenía el gran espacio de la plaza principal de Tenochtitlan, o sea, el espacio sagrado, con, según dice Sagún, hasta 78 edificios en su interior, ¿no? Pero algo interesante fue que en 1991 la catedral, que la ven ahí, empezó a sufrir un resquebrajamiento impresionante. Había fisuras hasta de este grueso en las paredes de la catedral. Entonces esto alarmó mucho y intervinieron ingenieros, arquitectos, etcétera, para ver cómo salvaguardar a la catedral. Y lo que finalmente hicieron fue abrir una serie de pozos. Ven ustedes, esto que parecen columnas, en realidad son pozos, o sea, se perforó, se penetró debajo de la catedral, en el piso de la catedral empezaron a abrirse estos pozos que dieron por resultado el hallazgo, como ven aquí, de una serie de edificios, de canales, de ofrendas, otra vez, etcétera, de lo que estaba debajo de la catedral. Y que el resquebrajamiento de la misma estaba ocurriendo por la acción de hundimiento que sufría esta masa arquitectónica, ¿verdad? Que se había venido hundiendo desde el siglo XVI poco a poco, ¿verdad? Pero se aceleró el hundimiento porque el agua, de cada 10 litros que consumimos en la Ciudad de México, 7 vienen del subsuelo, lo cual hace que se pierda la humedad digamos, del interior de la tierra y las masas arquitectónicas vayan hundiéndose por la compresión de estas arcillas. Entonces se va hundiendo, pero ¿qué ocurre? Que encuentra los edificios prehispánicos. Entonces estos edificios prehispánicos actúan como cuña, ¿verdad? Y empiezan a hacer que el hundimiento sea diferencial. Resultado, pues empieza a desquebrajar la catedral. Yo en algún artículo dije o escribí la venganza de los dioses, ¿no? Huitzilopochtli, ¿verdad? Contra los dioses cristianos. Bueno, entonces pues vean ustedes estos edificios, sobre todo por ejemplo estos 3 que vemos aquí en la fachada principal, aquí, provocaban que las torres de la catedral, al irse hundiendo, se fueran abriendo, ¿no? Y claro, por la masa enorme no se notaba mucho al público común, pero cuando los ingenieros te explican y te hacen ver la apertura, era impresionante ya la distancia, digamos, que se había separado digamos, en la parte alta, estas torres, ¿no? O sea, era realmente un momento muy grave, pero afortunadamente los ingenieros lograron contrarrestar esa acción y no lograr que no se hundiera, porque mientras el agua se siga extrayendo, se va a seguir hundiendo todo el centro de la ciudad, ¿no? Sino que el hundimiento de la catedral fuera homogéneo, o sea, que en lugar de estar todo causado por los edificios, que entonces fuera, digamos, en una forma única, ¿no? Entonces, con eso hasta el momento han logrado detener aquel elemento. Los materiales que se recolectaron fueron muy variados y muy valiosos. Aquí abajo tienen ustedes una caja de madera, por ejemplo, perfectamente ensamblada con varias piezas, quizá un silo para guardar granos, no lo sabemos, piezas de cerámica policromadas como estas que vemos aquí en forma de tortuga, con el rostro de una deidad en el extremo, botellones policromados como estos, sahumerios, en fin,
una cantidad de materiales, pero también el material colonial. No solamente encontrábamos cosas prehispánicas, sino en un momento dado empezamos a excavar en 96 en la parte posterior, en el ábside de la Catedral Metropolitana. Hay allí una pequeña capilla llamada Capilla de Ánimas del Purgatorio. Esta capilla de ánimas, al estar allí excavando, de repente dimos con esta cajita, más o menos de ese tamaño, para que se den una idea, en piedra, que había sido la primer piedra que se había colocado en 1721, ya en siglo XVIII, para hacer la capilla de ánimas del Purgatorio. Y entonces la rescatamos y al levantar la tapa, esta parte, vimos que debajo tenía las inscripciones cristianas, digamos, la cruz, en fin, y el año de 1721, lo cual nos ayudaba mucho a ubicar estos materiales que venían al interior de la caja, ¿no? Habían puesto medallas como las que ven aquí, habían colocado crucifijos, otras especies de monedas, también, perdón, aquí se me adelantó siglo XXI, por cierto, que encontramos algunos de estos como doblones de oro, ¿verdad?, que mandamos a analizar con los numismáticos del Banco de México. Y de repente, 2 semanas después que les habíamos dado las monedas para que las identificaran y nos dijeran lo respectivo a ellas, me habla uno de estos numismáticos, especialistas en monedas, y me dice: oiga, profesor, entonces esto viene, dice usted, de la Capilla de Ánimas del Purgatorio. Digo, sí, de ahí lo encontramos en esta cajita, en fin. Me dice: oiga, pues esas ánimas nunca van a subir al cielo, se van a quedar en el purgatorio. Digo, pero ¿y por qué? Pobres ánimas, ¿no? No las anime usted. Dice: es que mire, de las monedas hay 1 o 2, no me acuerdo, que son buenas. Sí, están hechas. Las otras están pintadas de amarillo. Digo, bueno, ya desde entonces, maestro. Bueno, y ya, en el pleno siglo XXI, claro, los trabajos han continuado, han seguido adelante, y tenemos hallazgos realmente impresionantes. Por ejemplo, la ofrenda 102 que nos dio telas. Estas 2 son telas de algodón, ¿verdad? Ustedes ven ahí unos huipiles en realidad, ¿no? Y vean aquí, notan ustedes en esta tela unas como líneas, ¿verdad?, aquí en todo esto, que los biólogos se fijaron que tenían los arranques, no sé cómo se llamen por los biólogos, los arranques de las plumitas, los canutitos estos, y esos se habían quedado ahí porque la tela había sido recubierta con plumas, ¿no? Entonces, pues, ven ustedes cómo todavía después de 500 años se habían conservado todos estos materiales, ¿no? También venía elementos de papel, como el que vemos a la izquierda, o ese pectoral que vemos allí, formado por más de 15,000 pequeñas piezas de jadeíta y turquesa, ¿no? Formando además una serie de imágenes de deidades mexicas, etcétera. Algunas piezas de madera, como las que observan aquí, inclusive esta máscara en el centro con todo el tocado arriba, ¿no? Y uno de los hallazgos, diríamos, más recientes, en 2006, que fue precisamente el hallazgo, bueno, habíamos encontrado ya esa escalinata que ustedes ven al lado derecho, que corre esta enorme escalinata, y frente a la escalinata, en esta parte, se encontró por el programa de arqueología urbana una deidad, ahí lo tienen, ahora vemos la escalinata acá, ¿verdad? El gran piso de la plaza, de la etapa 6, y una enorme escultura rota en 4 fragmentos que tenía más de 4 metros por lado, enorme, y representaba a la figura de la diosa de la tierra, Tlaltecutli.
Aquí la tienen, 4 metros por lado, y ven ustedes las características, los brazos, las garras levantadas, las piernas abiertas en posición de parto, aquí. Por cierto, en esta parte, en la garra de uno de sus pies, había un glifo que era el 10 conejo, que quiere decir año 1502 de nuestra era, ¿no? Esto es importante porque nos ubicó que esto se había hecho en la época de Ahuizotl, uno de los gobernantes mexicas, ya digamos antes de Moctezuma II, ¿no? El que va a tener que enfrentar a la conquista española. En este dibujo ya quizás se aprecia mejor la deidad, vean ustedes cómo tiene este chorro de sangre, ¿verdad? Su lengua aquí y cómo este chorro de sangre viene de su matriz. Vemos las grandes garras con las que está adornada y el glifo que mencionábamos en esta parte, ¿no? Hay piezas, bueno, para compararla y ustedes tengan una idea mejor en cuanto al tamaño, tienen ahí una escala humana, aquí, ¿verdad? Vean el tamaño de esta figura, más grande que la Piedra del Sol, que está en el Museo de Antropología, o que Coyolxauhqui, que la apreciamos aquí, ¿no? Entonces, pues eso nos da una idea. Aquí está el escáner tridimensional del momento del hallazgo, cuando estaba partida en esas 4 grandes tramos, ¿no? De esta diosa Tlaltecutli, de la que luego hablaremos. La removimos y la metimos al museo para que pudiera protegerse y admirarse mejor. Y debajo se excavó, bueno, había varias ofrendas, y entre ellas la 125, de donde provienen estos cuchillos de sacrificio, vean ustedes, ¿verdad?, de sílex algunos, pero están recubiertos con las características de algunas deidades, ¿no? También tenemos oro que apareció asociado en esa misma ofrenda, la 125. Aquí tienen cascabeles de diferentes tipos, formando una especie de collares. La 126, que estaba exactamente debajo de la escultura de Tlaltecutli, aquí la tienen, más o menos tiene 2 metros de largo por 1 de ancho, pero vean ustedes la cantidad de materiales que se encontraron en su interior. Vean esto, por ejemplo, ¿esto qué es? Es un pico de pez sierra, con sus piquitos acá, es lo que los biólogos más elegantemente llaman que apéndice rostral, yo le llamo pico de pez sierra. Entonces, acá vemos los corales perfectamente conservados, ¿verdad? Las vasijas, en fin, muchos huesos de animales, un bestiario impresionante, ¿no? Felinos, águilas, codornices, serpientes, tortugas, en fin, era realmente impresionante cómo iban apareciendo. De esa ofrenda 126 también provienen estos elementos que ven aquí en madera, ¿no? Mascaritas, etcétera, serpientes acá abajo, en fin, ¿no? La 130 también nos dio estos en cerámica policromados, estos saumerios, ¿no? Y otra investigación que se hizo es la policromía de la diosa aquella que habían detectado primero los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza, ¿verdad? Que es esta, ¿no? Así estaba pintada originalmente y aquí vemos actualmente cómo se ve, pero sí se pudo hacer la investigación y ver el contenido de los colores y principalmente es de origen mineral los colores obtenidos, ¿no? El programa de arqueología urbana a su vez nos ha proporcionado una cantidad de materiales como esta, por ejemplo, en la calle de Donceles, que es la parte posterior de un ave. Esta es enorme, se ve que era un ave de más o menos quizá unos 80, 2 metros de largo. Estaba rota en la parte de adelante, pero aquí vemos su garra, ¿verdad? Su cola, un glifo, en fin, ¿no? Nos acercamos ya al final, en donde se han encontrado pisos de lajas labradas con diferentes elementos, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, cómo en el piso hay algunas lajas con representaciones de serpientes, aquí, ¿verdad? Otras representan algún prisionero, un cautivo, elementos solares, en fin, ¿no? Y también uno de los edificios
encontrados ya del año 2000 para acá, es el que ven aquí como es un edificio circular, ¿no? Ya lo hemos podido excavar en toda, tiene más o menos unos 16 metros de diámetro, pero noten ustedes cómo tiene de adorno una serie de serpientes que lo están decorando. Allí lo ven arriba, quizá mejor, aquí con las cabezas, vean ustedes las serpientes. Y este edificio es particularmente interesante porque según las crónicas del siglo XVI, en este Cuauchicalco, así se llamaba, se enterraban algunos de los últimos gobernantes mexicas, de los Tlatoani, ¿no? Axayac, Tizoc, Ahuizotl seguramente fueron colocados ahí. Estamos tratando de encontrarlos, se resisten a ser encontrados, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ya de las publicaciones, yo siempre he dicho que cualquier investigación, su medio de darlo a conocer tanto a los conocedores como a los profanos es a través de publicaciones, conferencias, etcétera. Y en las publicaciones, pues sí, las voy a pasando rapidito porque si no va a ser una aburrición espantosa, pero vean ustedes, hay una persona que está haciendo el recuento de toda la bibliografía del Templo Mayor a partir de las investigaciones y ha recopilado 1.200 fichas hasta el momento. Desde una cuartilla, una reseña, hasta libros científicos, libros de difusión, artículos, guías, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya algunos de ellos alcanzaron premios, ¿no? Por ejemplo, que lo hizo un antropólogo físico sobre el sacrificio de niños en el Templo Mayor. Aquí está cuando se encontró precisamente el tema de su tesis, que fue estas esculturas de Tlaloc y abajo los huesos, todos los restos óseos de esos niños. Otros trabajos sobre este tipo de pieza que provienen del área de Guerrero, restauradores que hicieron también sus tesis sobre el trabajo de, esto aquí son biólogos, Óscar Polaco, quien publicó precisamente la fauna en el Templo Mayor. Vean ustedes algunos de los especímenes. Por cierto que uno de ellos, acá está, bueno, uno de ellos, el que ven acá abajo, es un felino, un puma, que tiene esa enorme, así se encontró con una enorme bola de piedra verde en sus fauces, ¿no? Todo esto tiene un simbolismo, obviamente, ¿no? Leonardo López Luján, quien también escribe y es premiado, esto fue su tesis de licenciatura, Las ofrendas del Templo Mayor, recibió el premio Alfonso Caso y después en la Universidad de Colorado también la medalla al mérito. Aquí otra tesis de otro de nuestros colaboradores, aquí igual esta publicación se llevó un premio, Alejandro Pastrana, que hizo el análisis también de obsidiana. Aquí iban a veces casos desde una ofrenda como es hasta un cúmulo de ofrendas, ¿verdad? Arquitectura, etcétera, ¿no? Aquí otra bióloga y Óscar Polaco que publican los peces arqueológicos de la ofrenda 23 del Templo Mayor, ¿verdad? Unos pececillos que inclusive pudieron ver por los restos y conociendo cómo digamos, las características de este animalito, pudieron hasta precisar más o menos las fechas en que podrían haber sido colocados, ¿no? Como ofrenda ya en el Templo Mayor, ¿no? Aquí un edificio, los Templos Rojos, María Eugenia Marín, otra restauradora, ¿verdad? Un libro sobre esos aspectos. Otro premio para Leonardo de la Casa de las Águilas. Estas son las figuras que se encontraron, que yo les mencioné en el lado norte del Templo Mayor, en ese recinto de las águilas, ¿no? Tamaño natural. Esa es la única foto que me tomaron trabajando, pero muy significativa. Pero esto fue de un trabajo que es todo un simposio que se llevó a cabo en el Museo de Antropología. Ya finalmente, esto que es una publicación por David Carrasco de Harvard, Leonardo del Templo, que hicieron sobre pues mis andanzas dentro del mundo
de la arqueología, principalmente de los mexicas. Montúfar, otra bióloga que publicó sus trabajos, son varios que ha publicado, sobre plantas, restos de diversas plantas, de las que se detectaban, digamos, a través inclusive del polen y demás. Jimena Chávez, arqueóloga, que ganó otro premio, trabajando estas urnas funerarias, ¿no? Y otras piezas más. Adrián Velázquez, quizá el mejor especialista en malacología, en fin, en piezas de caracoles, conchas, etcétera, y ahí están 3 de sus publicaciones. Finalmente, con Alfredo López Austin y Leonardo, el Monte Sagrado Templo Mayor. Entonces, con esto pues culmino este recorrido por el mundo mexica, que mi intención, como decíamos, pues era que ustedes tuvieran una aproximación, por lo menos, a lo que se ha hecho en esa esquina de las calles de Guatemala y Argentina. Entonces, como ven, la conquista no logró destruir muchas de las obras del mexica, sino que gracias a esas obras podemos también penetrar en el pasado de ese pueblo. Pues muchas gracias, si acaso tienen preguntas, con mucho gusto trataré de responderlas, y si no, pues me quedaré callado. A ver, ¿quién se avienta primero? Allá un joven pugna por hablar. Buenos días. ¿Qué opinión le da este tesoro del que hablan diferentes cronistas, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, que supuestamente ve Cortés, no sé si en el Templo Mayor o en el Palacio de Axayácatl, pero que tengo entendido, pues ya no lo encontraron? Y si ustedes como arqueólogos supieron algo o alguna seña les daba a que sí existió, o fue una, no sé si una alucinación de Cortés o algo relacionado. Bueno, no era tan alucinación de este señor. Nada más que, claro, era el concepto del tesoro, muy europeo, ¿no? El tesoro de grandes piezas de oro, y lo que acá se consideraría como objetos de valor para el mexica. A lo que voy es a esto, que los españoles, desde que llegan, también una de sus finalidades, aparte de la evangelización, la conquista militar para gloria de España, etcétera, era la de conseguir oro, ¿no? Era lo que les preocupaba. Entonces, inclusive Cortés, en una de sus primeras acciones, cuando llega a Tenochtitlan, ¿verdad?, es que recaben oro para que él, para tener esos materiales, ¿no? Entonces, el concepto era muy diferente en el mundo prehispánico. El oro era conocido como el excremento de los dioses, al fin y al cabo de los dioses, pero al fin y al cabo excremento. Pero digamos que Cortés sí veía que cuando él hizo esa petición, todavía estando vivo Moctezuma y todo, sí le trajeron buenas cantidades de oro. Entonces era lo que ellos querían, ¿no? Pero no porque lo consideraran un tesoro desde esa perspectiva ya nuestra, digamos, ¿no? Con otro sentido. Entonces dicen, pues este señor pide oro, a ver, pues vamos a llevarle oro, ¿no? Y se lo dan. Entonces, sí había acumulado en el palacio de Moctezuma toda una serie de bienes, de cosas que ellos sí consideraban muy valiosas, piezas de plumaria. Por ejemplo, el llamado penacho de Moctezuma y todo eso que hemos oído, ¿verdad? Sí estaban allí, eran piezas de plumaria muy finas que se habían hecho a base de varias aves traídas de diferentes regiones, ¿verdad? Está compuesta, no me acuerdo cuántas aves, inclusive las plumas largas de Quetzal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para ellos tenía un valor, era uno de los elementos, digamos, de poder del tlatoani, del gobernante, ¿no? Otro, había varios elementos. Bueno, lo que era la moneda para ciertos intercambios era el chalchihuite, o sea, la piedra verde, ¿no? El cacao era una especie de moneda para intercambio.
Entonces, para ellos, pues, digamos, si habláramos de tesoro, pues era otro el concepto, ¿no? Entonces, imagínate qué amargón se llevarían cuando, oiga, queremos el tesoro. Bueno, pues aquí están las mantas y está el cacao, ¿no? Pues, oiga, no, pues yo. O sea, eran visiones diferentes, ¿no? Pero se dice que muchos objetos fueron arrojados al lago de Texcoco, ¿no? Y que por ahí han de andar. Entonces, pero con tal de no entregárselo a estos cuates, ¿no? Acá Bueno, este joven barbado pugna también por hablar. Doctor, pues muchas gracias por la ponencia. Siempre es muy interesante conocer los trabajos que se han hecho y en realidad yo soy geógrafo, yo de arqueología no sé mucho, siempre me ha interesado mucho tratar de encontrar los estudios digamos, la manera de saber más sobre la vida diaria de las personas, no tanto de los gobernantes y las posiciones o de las personas que ocupaban cargos poderosos en estos rastros. Y bueno, me pregunto si en estos 40 años de investigación ustedes han tenido una agenda paralela en la que pudieran comparar la vida de las clases bajas, de la gente que vivía alrededor de las ciudades, con estos vestigios que son pues monumentalmente muy importantes, pero que no muchas veces no ilustran lo que se vivía cotidianamente. Sí, no, desde luego. O sea, porque todos estos objetos que han visto aquí eran trabajados por esas, digamos, por los especialistas, los pobladores de Tenochtitlan, ¿verdad? Que ya fuera en su casa, en talleres, etcétera, fabricaban estas piezas, ¿no? Entonces, toda esa faceta de cómo había toda esta tecnología, cómo se practicaba, por ejemplo, lo de las conchas que presenté, los trabajos de Adrián Velázquez, por ejemplo, él tiene un taller experimental de arqueología. Entonces, ¿qué hace él? ¿Verdad? Toma estos objetos, los reproduce actualmente en conchas modernas, vamos a llamarles, ¿no? Que no tienen un valor arqueológico, ¿no? Y se pone a ver cuánto tiempo le llevaba a un trabajador, ¿verdad? De esos materiales, el tiempo hora, con qué elementos y como nos dan ciertas normas de qué utilizaban para su fabricación, ¿no? Entonces han reproducido los instrumentos, etcétera, para poder hacer este trabajo y saber cuánto le llevaba a un operario de aquella época fabricar un objeto determinado. Y así con la cerámica, así con digamos, los metales, se han encontrado piezas no solo de oro, muy poquito de plata, y cobre, muchos cascabeles y otras piezas en cobre. Bueno, no nos conformamos nada más con decir, bueno, todo esto era para los dioses o para el gobernante máximo, etcétera, sino que cómo se hacía, quién la hacía, ¿verdad? Y de dónde estaban los yacimientos en que tenía que ir la gente, ¿verdad?, a traer la materia prima. O sea, que no solamente es, digamos, ver o analizar esa parte superior social, ¿verdad?, el Tlatoani, que también se hace, desde luego, sino cómo era que se sostenía todo ese sistema en base a la parte trabajadora, al aporte de la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que desde luego que se cubren todos estos elementos, ¿no? Otro más, acá joven, a ver. ¿Qué tal? Buenos días, profesor Matos. buenas. Quisiera preguntarle, a 40 años de las excavaciones en el Templo Mayor, ¿cuál es el estatus de la arqueología en la Ciudad de México? Si es como un proyecto que ya está agotado o todavía da para mucho más. Bueno, mira, yo comentaba cómo estábamos trabajando en el corazón del imperio, porque es una buena manera de ver cómo ese imperio controlaba a otras regiones, les imponía cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego que no está agotado, porque hasta ahorita hemos podido observar o, digamos, rescatar apenas unos 40
edificios, ya sea parcialmente, completos, etcétera, de lo que conformaba ese espacio sagrado, ¿no? Entonces, desde luego que falta mucho, y falta también, que otros colegas lo han hecho a través de excavaciones, digamos, alrededor del recinto sagrado, en que se han podido encontrar los palacios, las casas, habitación de la gente del pueblo, la habitación popular, la habitación de los nobles, en fin. Entonces, todo eso subyace debajo de la ciudad. Entonces, por lo tanto, afortunadamente hay chamba para la arqueología. ¿Otro? ¿O ya nos vamos? ¿Qué pasó? ¿Otro joven allá? Hola, buenas tardes, doctor Matos. ¿Qué hubo? En tiempos recientes se hizo el descubrimiento del templo de Hécat y también se hizo el descubrimiento de este sistema de chinampas y también se encontraron los vestigios de chozas, que eran las viviendas de los antiguos. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué relevancia tendría, ya sabemos de los hallazgos arquitectónicos, pero qué relevancia tendría en este caso que ustedes pudiesen encontrar los restos de algún rey, que en este caso el que más me ha llamado la atención desde el rey Ahuitzotl, en el caso del Huauchicalco? Sí, bueno, precisamente se ha estado trabajando, Leonardo López Luján, le encargué ese sector, y él ha estado trabajando precisamente en excavar el Huauchicalco. Es tan cuidadoso que ya lleva como 10 años excavando el Huauchicalco. El hecho es que, como le digo, ya no seas tan cuidadoso, apúrale un poquito. Pero el hecho es que hasta el momento sí hay ciertas evidencias que señalan que por ahí pueda estar los restos de alguno de ellos. ¿Por qué? Por el tipo de evidencia, por ejemplo, presencia digamos, de águilas reales que representan al sol, al Tlatoani, en fin, hay varios, digamos, elementos que nos llevan un poco a pensar que en determinadas partes pueda haber algunos de los vestigios. Ahora bien, la práctica mortuoria mexica, azteca, no era como la maya. Los mayas llegaban a ser hasta un edificio como el Templo de las Inscripciones, que es la tumba de Palenque, ¿verdad? Y adentro está Pacal. Acá no. Acá la tradición del centro de México es muy diferente. Cremaban, no le echaban crema, sino lo quemaban al Tlatoani, al gobernante, ¿verdad? Lo incineraban después de muchas ceremonias que le hacían y demás. Y entonces las cenizas las recogían, como dicen varias crónicas, en una ollita de barro. Y entonces esa la colocaban por ahí dentro de una ofrenda, alguna cosa así, ¿verdad? Y digamos que eso dificulta mucho poder tener, por ejemplo, el gran sarcófago real y todas estas cosas que vemos en Monte Albán o en Palenque o en otras más, ¿no? Entonces, se ha ido encontrando con mucho cuidado estos elementos para ver si se puede detectar que hay un Tlatoani. Hasta el momento no se han podido detectar. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle que haya tenido la amabilidad de venir a compartir unos momentos aquí con los alumnos de la UAM Coajimalpa. La verdad fue muy enriquecedor este primer acercamiento para algunos otros no. Y bueno, pues muchas gracias por la generosidad. Segundo, me gustaría conocer de usted o ver si usted nos puede compartir dos opiniones respecto de lo siguiente. A 40 años del proyecto de el Templo Mayor, ¿cuáles han sido los principales avances en términos de hipótesis que se plantearon al inicio y que ahorita pudieran preguntarse si existen, cambiaron o generaron nuevas hipótesis? Esta es la primera. Y la segunda tiene que ver con la importancia de un proyecto de esta magnitud para nuestra sociedad, particularmente para nuestros jóvenes, que en muchas ocasiones el acercamiento con la historia, con este tipo de proyectos no tiene la profundidad que uno desearía. Nada más. Gracias. Ya no me acuerdo de la primera, no, sí. Bueno, mira,
el proyecto Templo Mayor vino a despejar varias incógnitas que se tenían. Por ejemplo, nunca en ninguna de las crónicas nos relatan esos cronistas, ya sea Bernal Díaz o Sagún o Durán, ¿verdad?, cómo eran las ofrendas del Templo Mayor. Se ve que eso lo guardaron muy sigilosamente, con mucho cuidado de no decirlo a los cronistas, ¿no? Los informantes indígenas guardaron mucha prudencia en eso, quizá por la sacralidad que implicaba toda esta cosa, ¿no? Entonces, el encontrar más de 160 ofrendas, no recuerdo cuántas llevamos ya, vino a abrir un mundo que era desconocido, porque las ofrendas tienen un lenguaje, es decir, la ubicación, ¿verdad?, tanto en lo horizontal como en lo vertical, cómo se van colocando los objetos, tiene un lenguaje con el cual se hacía. No era que llegaba el sacerdote, a ver, avienta una tortuga ahí, a ver, échale una máscara, ¿no? No, sino que hay ese lenguaje, y lo que hemos visto es, por ejemplo, que hasta abajo hay estos niveles, por decir así, acuáticos, ¿no? Se ha encontrado hasta la arena, inclusive, que traía para colocarlo hasta abajo, ¿no? Y después ya venían otros elementos y hasta arriba la presencia de los dioses, o sea, estaban proporcionándonos, digamos, los niveles del universo a través de las ofrendas. Pero además, pues muchos otros elementos, ¿no? Si me pongo a contarte, imagínate. Pero bueno, otra cosa importante fue ver algo que se había puesto en duda por mucho tiempo por historiadores, es decir, en el sentido de que los cronistas habían exagerado mucho, ¿no? Han exagerado en tales y cuales prácticas, han hecho esto, etcétera, etcétera. Nosotros encontramos que por lo menos en relación al Templo Mayor, quizá en otros aspectos sí exageraron, pero en el Templo Mayor y sus edificios aledaños, lo que encontramos es que como la información de los españoles iba directamente al rey, a la metrópoli, a España, ¿verdad?, ahí sí se apegaban mucho a lo que iban a contar en sus escritos. Entonces hemos podido ver, por ejemplo, hay una pictografía de Fray Diego Durán, dominico, ¿verdad?, en la cual viene el Templo Mayor y hay unas serpientes que se encuentran, ¿verdad?, colocadas unas frente a otras, ¿no? Siempre habíamos conocido esta imagen del códice, se decía, bueno, sí es el Templo Mayor, pero y de repente la arqueología permite ver que efectivamente se encontraron estas serpientes, que son las que he relatado, que eran como de 7 metros de extensión, ¿verdad?, ondulantes, que efectivamente estaban ahí. Pero así te puedo comentar varios aspectos en los que el dato arqueológico ratificaba, ¿verdad?, lo que decía la fuente escrita. Entonces, también en ese aspecto se pudo ver. Otro aspecto que inclusive yo he llamado en mis últimas entrevistas que me hacen, es que el proyecto logró dar una nueva faz, un nuevo rostro del mexica, ¿no? Por ejemplo, desconocíamos que eran destacadísimos taxidermistas. Muchos de estos materiales que se han encontrado, ¿verdad?, se ha podido observar cómo habían sido trabajados, inclusive, ya nada más para no agotar mucho, pero un aspecto, hemos oído hablar mucho del zoológico de Moctezuma. Efectivamente, Cortés y Bernal Díaz entraron al Palacio de Moctezuma y vieron el llamado zoológico. Había también partes boscosas adentro, atrás del palacio, ¿no? Pero el llamado zoológico que viene dibujado en el plano de Cortés, que se publica en 1524, podemos ver que hay ahí varias especies y nos lo relatan ellos, ¿no? Pero ahora sabemos, a través del estudio de lobos, en fin, una cantidad de fauna, como dije, de que no solo era un lugar para el solaz del Tlatoani, ¿no?, y sus cuates, no, vengan a ver, aquí unas serpientes y aquí, sino que era el reservorio para los animales que luego iban a ser sacrificados en el Templo Mayor y en lugares aledaños. Se ha podido ver que diferentes especies fueron alimentadas por mano
humana, se ha podido ver, en fin, varios aspectos que se han, digamos, deficiencias en cuanto al elemento óseo de algunas de estas especies por estar en cautiverio, enclaustradas, digamos, en un espacio relativamente chico, cómo se atrofiaron, etcétera. Todo eso se ha podido ir estudiando, ¿no? Entonces ahora vemos que no solo era el zoológico, sino que era además la gran reserva de animales sagrados o que se iban a sacralizar cuando pasaban ya como ofrenda al Templo Mayor. Y así podríamos platicar. Digo, si me invita usted a comer, yo le sigo platicando, ¿no? Pero usted paga. Bueno, ¿otra más o qué? ¿Ya me voy o qué? Allá un joven. Muy buenos días, doctor Matos. Tengo dos preguntas. Tengo entendido que en la primera fase del proyecto trataron de ver los antecedentes de lo que respecto a la cultura mexica antes de empezar con las excavaciones. ¿Cómo comprobaron que dichos antecedentes son veraces, por decirlo de algún modo, que sí van acordes con lo que posteriormente ustedes vieron en la investigación? Y segundo, ¿cuál consideraría que sería el descubrimiento más importante de este proyecto? ¿Qué sería como lo fundamental, lo que cimenta el proyecto, por decirlo de algún modo? Sí. Bueno, primero conocíamos ya los antecedentes de lo que era la sociedad mexica, de sus diferentes características, elementos de cómo vivía la población a través de los trabajos de Jacques Sustel, la vida cotidiana de los aztecas, por muchas excavaciones que desde el siglo XVIII se habían emprendido, en fin. Pero lo que sí desconocíamos hasta cierto punto era la ubicación del Templo Mayor, porque Cortés, con aquel arrasamiento que hace, trata de borrar toda evidencia del centro sagrado de los mexicas, y lo logra, a grado tal que a principios del siglo XX todavía se especulaba dónde había estado el Templo Mayor, ¿no? Y por lo tanto el espacio sagrado, la gran plaza ceremonial, en fin, todo esto. Entonces, resulta que nosotros, bueno, ya conocíamos todas esas trabajos, esas investigaciones, y entonces una de las claves para saber que este era el Templo Mayor era el encontrar las dos escalinatas que llevaban a los dos adoratorios de Tlaloc y Huitzilopochtli. Ese era un distintivo exclusivo del Templo Mayor, ¿no? Porque esa agua, esa guerra, Tlaloc, Huitzilopochtli, etcétera, pues eran los fundamentos de la base económica mexica, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues, nosotros ya contábamos con ese bagaje, pero sí había que confirmar que allí era el Templo Mayor, ¿no? Un gran investigador, Manuel Gamio, en 1914 pudo excavar ahí y él es de los primeros que dice que allí puede estar el Templo Mayor, ¿no? Entonces ya cuando entramos nosotros pudimos confirmar eso a través de las excavaciones. Ya me olvidé de la segunda pregunta, maestro. ¿Cuál considera usted que sea el hallazgo más fundamental en este proyecto? Mira, esa pregunta me la hacen los periodistas cada 10 minutos. Creo que por aquí estaba mi amigo de la jornada, no sé si... No, ya se debe haber ido. Ya está, no. Bueno, el hecho es que te voy a contestar en la forma en que les comento a ellos, ¿no? Siempre preguntan eso, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuál es la pieza que usted...? Digo, mira, en realidad es según la problemática que hayas planteado, todos los elementos cobran importancia. Entonces, para el arqueólogo, el dato importante que te emociona y demás es en la medida que X material, X conjunto de objetos te están ratificando una idea, ¿no? Entonces, eso es lo que más te emociona. Ahora bien, desde el punto de vista estético es otra cosa. Si me dices, bueno, ¿cuál es la pieza que a usted más le agrada o le atrae desde el punto de vista de su belleza y demás? Bueno, esa es otra cosa, eso ya es la estética. Pero en pocas palabras, el dato que estás encontrando te está proporcionando una información, mientras más amplia sea esa información, más clara, etcétera, es lo que más te va a emocionar como investigador, ¿no? Porque te va a permitir fincar tus ideas, tus postulados, etcétera, ¿no? Bueno, ya.
École. Le agradecemos infinitamente, doctor Eduardo Matos Moctezuma, esta conferencia magistral. Y les informamos que para continuar con el ciclo de conferencias magistrales metropolitanas, los invitamos a la conferencia Drogas, un problema de salud pública que impartirá el doctor Juan Ramón de la Fuente en la unidad Xochimilco el 18 de mayo a las 12 de la tarde. Asimismo, los esperamos después en la unidad Iztapalapa el 22 de mayo a las 11 horas para escuchar la conferencia del escritor Juan Villoro titulada El vértigo horizontal, la Ciudad de México como discurso. Que tengan una excelente tarde. De nueva cuenta, gracias al doctor Eduardo Matos Moctezuma por esta conferencia. Doctor, gracias a usted.